Trooping the Colour 2025, con una esperada reaparición de Kate Middleton y Carlos III, con bastante pena y con un estado de salud que ha dado bastante que hablar. Una de las citas más importantes de la realeza británica se ha dado en este evento militar. Es el tercer Trooping the Colour que Carlos III protagoniza, siguiendo un poco la estela de la reina Isabel II. Este desfile militar se celebra siempre el segundo sábado de junio, buscando buen clima. Esta vez lo han tenido. El año pasado recordemos que pues hubo lluvia, el rey mojándose, Kate Middleton con la ventana abierta para que la vieran, entrándole toda la corriente. Fue un cuadro de comedor. Y en este se han preparado algunas cositas más, pues para evitar precisamente las especulaciones, pero que, como digo, no ha estado exento de polémica. No será hasta el próximo 14 de noviembre, cuando el rey de Inglaterra cumpla 77 años. Este desfile ha dado comienzo a las 10:30 de allí, pero no ha sido hasta las 12:45 cuando la familia real ha aparecido en el balcón del Palacio de Buckingham. Ahora veremos las imágenes, para disfrutar del icónico sobrevuelo de la Royal Air Force. Carlos y Camila han ido en carruaje. Carlos III pues se ha bajado del caballo, en este caso por motivos de salud evidentes. El año pasado no, estuvo montado a caballo y soportando estoicamente y con bastante imprudencia la lluvia. En ese momento no había ni siquiera un oficial que le tapara con el paraguas y se mojó completito, en lo que muchos vimos como un ejercicio de irresponsabilidad. William y Kate Middleton se han unido junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y dicen que los más pequeños, ahora veremos las imágenes, como digo, han vuelto a hacer las delicias de todos los presentes que clamaban su atención desde los alrededores de Palacio. El posado familiar se ha completado con la princesa Ana, ya algo más recuperada después de su accidente, Edward y Sophie de Wessex, y por supuesto el gran ausente ha sido el otro hermano de Carlos III. Vamos a ver, aquí está empezando la ceremonia la prensa británica ya ha apuntado que Carlos III no volverá a cabalgar en el Trooping the Colour. Perdón. Esta determinación dicen que ha provocado un enorme golpe para el monarca, que se ha visto también con caras largas dentro de este desfile militar. La Horse Guards Parade ha sido por donde el soberano ha hecho el recorrido desde el Palacio de Buckingham en carruaje, junto a Camila, a la que también se ha visto bastante desmejorada, e incluso los titulares dicen que su rostro hablaba por sí solo. Una imagen de pena, de desolación, que no ha sido capaz de borrar de su rostro y que además ha generado una enorme preocupación entre el pueblo inglés. Simon Hunter, periodista británico, ha dicho en un programa aquí en España, en De Corazón, que va a morir con cáncer, pero no de cáncer. Es decir, apuntando a que las enfermedades emocionales, en este sentido, también van a formar parte de ese final de la vida de Carlos III. ¿Quiénes han formado parte de la caballería? Pues el príncipe William, la princesa Anne, como digo, más recuperada, sus 74 años, y a pesar de haber sufrido un accidente, que se cayó a caballo, que se quedó amnésica, recordemos, pues ha cumplido con la tradición, defendiendo su papel de coronel del regimiento de los Azules y Reales. Ha habido una imagen, como digo, cara y cruz. La cruz ha sido Carlos III, la cara ha sido Kate Middleton, acompañada de su hija Charlotte, que en cuestión de estilo, pues dicen que les ha eclipsado.
El azul ha sido el color elegido por la princesa de Gales en un dress code de Catherine Walker con un vibrante azul turquesa que se ha colado directamente entre uno de sus favoritos. Sí, la verdad es que bastante original, ahora la veremos tanto en vídeo como en foto. Y dicen que el color no ha sido elegido al azar, ya que se trata del mismo tono de las plumas que lleva el uniforme de los Air Cadets, de los que ella es coronel desde que sustituyó al príncipe Harry. Otro, por supuesto, de los grandes ausentes, aunque esperada ausencia por otro lado. A juego con su madre, Charlotte sorprendía con un coqueto vestido en tono pastel, con el cuello fruncido, con una actitud que la hemos visto pues junto a su madre, encantada, sonriente, cómplice, y sus hermanos pues a su bola, ¿no? Se reían ajenos un poco a la conversación de ella. Dicen que es un color de moda que transmite paz, tranquilidad y calma. Y parece ser que ese ha sido el mensaje que ha querido mandar Kate Middleton a todo el pueblo británico después de años tan difíciles para ella. Como digo, los hermanos, en concreto el príncipe Luis, el pequeño, pues ha llamado la atención, se ha portado bien, su madre no le ha quitado los ojos de encima, pero estaba de risas y de bromas con su hermano George, bastante tímido y bastante, ¿cómo decirlo? Un niño viejo. Ahora veremos las imágenes, pero han sido un poco brutales. Vale, pues aquí tenemos el desfile militar. Por supuesto también ha habido quejas, ahora lo veremos. Aquí llegan los caballos. Creo que por ahí no, son los caballos normales. Ahora, a ver, voy a pasar un poquito. Aquí vemos el carruaje, si no me equivoco, son Carlos y Camila, a los que espero que ahora podamos ver un poquito mejor, de camino al Palacio de Buckingham en ese desfile militar que bueno, dicen que marca el cumpleaños oficial del rey. Ya hemos dicho que hasta noviembre, octubre no cumple los 77 años. A ver, aquí lo vemos a la guardia llegando al Palacio de Buckingham. Y aquí ya aparece el carruaje. A ver, aquí los vemos. Ahora espero a ver si le hacen un primer plano mejor. Si no... Perdón, que estoy del aire acondicionado un poquito mal. Si no, ahora los veremos en imágenes, en fotografías, donde efectivamente se han podido apreciar caras largas. Camila, como veis, iba con cara muy seria. Carlos III un poco aparentando normalidad. Incomodidad, yo creo también. Es la primera vez que lo vemos ahí en carruaje. Porque claro, el resto de años... Bueno, el año pasado creo que no llegó a montar a caballo, si no me equivoco. Creo que sí se colocó en varias posiciones, pero creo que no llegó a montar a caballo. Más de 1.300 tropas toman parte en este desfile. Y como vemos aquí, prensa local de Reino Unido y prensa internacional con los flashes a punto. Ahí vemos al... si no me equivoco, creo que es el príncipe Edward con Sophie Rhys-Jones. Vale, vamos a ir pasando. Por supuesto, ondean las banderas de la Commonwealth. Ahí vemos la bandera de Australia, de Canadá, de Inglaterra y otras más de países que forman parte de ese conglomerado. Vale, aquí vemos ondeando la bandera y... Vale. A ver, por aquí. Aquí le vemos un poquito mejor. Lo veíamos antes con un poco de sombra. Ahora yo creo que... a ver si... La cara de Camila no ha sonreído en ningún momento. Me hace gracia porque luego los tabloides británicos dicen que es la más sonriente de la Casa Real. Y ahí la vemos con una media sonrisa. Yo bastante incómoda. La princesa Anne, a ver un momento. La princesa Anne que iba... Ahí la vemos. Voy a pararlo. Ahí. Madre mía. A ver. Aquí. Aquí la vemos a la derecha. A la derecha no, perdón. A la izquierda. La princesa Anne. La hermana de Carlos III.
bueno, no se aprecia mucho, ¿verdad? No la hemos vuelto a ver o no han surgido tantas imágenes desde su accidente a caballo, que ocurrió, si no me equivoco, poco después del Trooping the Colour, el año pasado. Pues ahí la tenemos, bueno, tranquila. En este caso, vale, pues vamos a seguir viendo imágenes. Aquí los vemos, primer plano, la cara de Camila. La cara de Camila, por favor. Y Carlos III, buf. Carlos III, madre mía. Hinchado. Bueno. Vamos a volver a verlo. Aquí. Aquí se ve. Cara de Camila, mucha tristeza. No, creo que no es un día cómodo para los dos. Un día que hay que cumplir con el protocolo, pero evidentemente la enfermedad está ahí y no se puede dejar de lado. Recordemos que también habíamos hablado de la enfermedad de Camila, que en este caso tenía que ver con hacerse mayor. Bueno, vale. Pues ahí hemos visto a Carlos y a Camila. Vamos a ver. Por aquí. A ver, en este coche, ¿quién va? No. Bueno, voy a ir pasando el desfile para ver un poco las imágenes. No he visto a William, que William también iba en carruaje. Aquí llegando otra vez, saludando, poniéndose un poco de acuerdo, ¿no? Coordinados en el saludo a la gente. Bueno, hay que decir, aquí todo el mundo ya se pone de pie. Hay que decir que también ha habido protestas por parte de grupos republicanos en un lado de Buckingham Palace, donde evidentemente pues han sido contenidos. Esta imagen también la vimos el año pasado, el mismo suceso. Bueno, pues no todo el mundo está a favor de la monarquía. Y en este caso, bueno, pues toda protesta y crítica es válida. Una de las proclamas de estos grupos republicanos es que dicen que este desfile militar, por ahí vemos a Kate Middleton, este desfile militar cuesta bastante al país. Y es una de las grandes críticas que hacen. Vale, aquí Carlos III, Camila de nuevo. A Camila tengo que decir que nunca me gusta cómo va, pero en este caso yo la veo elegante y le sienta muy bien el blanco, siempre va, bueno, ya sabemos un poco los sombreritos y ese vestuario tan british, pero en este caso creo que va elegante, creo que le queda bien, o no sé si ya es la cara, que la vemos más natural que otras veces, y bueno, en fin. Hoy no es día tampoco mucho de criticar a Camila o de recordar cosas, pero bueno. Y ahí los vemos. El sol, a pesar de que vemos que hace sol, hace una temperatura media, No ha hecho especialmente calor, ha respetado más o menos el tiempo. Y bueno, un poquito por encima de la media, es decir, no calor de asarse, pero sí calor. A ver, de todas formas el uniforme y el vestuario que llevan, tanto los soldados como Casa Real, se antoja bastante caluroso. Bueno, vamos a ver. Llegada de Carlos III y de Camila. Varias vueltas para, imagino yo, que llegar al palco de honor. Vale. Ahí está Kate Middleton, la vemos recibiendo a los reyes Carlos y Camila. Está sola porque William viene en caballo, ¿vale? No hemos visto la imagen de William, pero luego la busco. A ver ese saludo. Pues no hay saludo. Simplemente una bromita. Se nos va. A ver si la vemos de frente a Kate Middleton, porque así no parece, pero sí, de verdad que le queda bastante bien el traje. Bueno,
Ha habido comentarios, pero igual, digo, si no hablo de unas cosas, no hablo de otras, ¿no? De ese recogido de Kate Middleton, ya os imagináis un poco por dónde va la cosa. Vale. Vale, pues a ver. Aquí los vemos a los tres. Y entiendo que lo siguiente va a ser ver al príncipe William. Caras largas, caras serias. En este caso lo manda el protocolo. Y si no me equivoco, creo que ese es William. Vale. Vamos a verlo. A ver. Bueno, esto forma parte del desfile. Y vamos a ir un poquito pasando. A ver. Que no quiero... A ver, no quiero dejarme nada. Pero por no ver el desfile completo, que creo que... Bueno, lo que nos interesa es otra cosa en este caso. A ver, aquí, sí. Siguen los tres. Y no sé si este es William. Ahora llegaremos un poco... No, creo que no es William. No, no es. No es. A ver. Bueno, lo voy pasando a ver un poquito. A ver, perdonad un poco esto, pero es que la reacción quiero que sea en vivo. ¿Es este? No. Es que no lo sé. No tiene esas hechuras, William. A ver. Pues vamos a seguir pasando, a ver. No queda otra cosa. Siguen en el palco. Vale. Vale, comentaría esto, pero es que yo creo que os aburre un poco. Os aburre un poco esto, ¿no? Lo que queremos ver un poco. A ver. No. Lo que queremos ver un poco es a la familia real y no tanto el desfile, ni las anécdotas, ni por qué se hacen tales pasos. Porque es lo que nos cuentan un poco todos los años. Vale. Fijaos en estas imágenes aquí, que es un poco primer plano. Carlos III más hinchado de lo normal. Quizás es buen síntoma de que finalmente se ha adherido a los tratamientos médicos que tiene que tener una persona enferma con lo suyo. Y no los métodos estos alternativos, lo de las cápsulas de café, que eso ya lo dijimos, que lo único que hicieron pues fue prácticamente llevarlo al hospital de nuevo. Hay que estar muy bien la homeopatía cuando sirve, pero cuando no sirve pues no. Y siguen ahí un poco los tres. Madre mía. A ver. Aquí se montan en el carruaje. Pues no hemos visto a William, luego lo veremos. Yo lo he visto en fotos. Carlos III, Camila abandonan el palco. Kate Middleton con los niños por detrás. ¿Veis la imagen? Ahí justo lo paro. Carlos y Camila en el carruaje. Kate Middleton se va con sus hijos. Y el hijo mayor lo que decía, que parece un viejoven. Un niño viejo. Y de nuevo volvemos a ver las caras largas de Camila en este sentido. Yo le noto el rostro cansado. No sé si es que se ha echado menos maquillaje o no lo sé. Y eso, Carlos III ahí regular solo. Ahí los vemos hablando tranquilamente. Hace calor. Nos estamos asando, nos estamos cociendo con estos trajes. Y de nuevo la media sonrisa de Camila, bastante sospechosa. Bueno, pues vamos a pasar un poquito por aquí. Aquí los vemos de nuevo en el carruaje. Y entiendo que el año pasado estuvieron en el palacio, ¿no? Es un poco lo que... Claro, desde ahí, desde el balcón del palacio me refiero. Esa ventana abierta de Kate Middleton, que era lo que más nos llamó la atención. Ahí vemos a la gente que se ha desplazado. Y aquí vemos a los niños un poquito. Ahí vemos a la princesa Charlotte
al hijo mayor, a George, que como digo, no sé, lo han puesto, el otro niño, el más pequeño, también lleva traje de chaqueta, pero se le ve más natural, pero el otro está cogiendo un parecido al padre, ahí lo vemos, especialmente serio. Y los más pequeños, Charlotte y Louis, pues un poquito más naturales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Madre mía. Sí, muy estático. George. En fin. Ahí yo creo, esto me da un poco que son turistas, ¿no? Que han aprovechado un poco la ocasión. Bueno. Pues no vemos a William. No vemos a William, no pasa nada. A ver, aquí otra ronda de carruaje de Carlos y Camila. Y... Uy, la mano. Uy, la mano. Bueno, él sabéis que Carlos III también tiene una enfermedad de las manos hinchadas y demás. Pero fijaos que no... prácticamente no mueve la muñeca. Mueve como los dedos, ¿no? Y la Camila tiene un cabreo encima o no sé. Yo es que más que cara de preocupación la veo cara de cansancio y cara de enfadada, como de estar incómoda de estar ahí. Vale. Vale, pues pasamos un poquito. Aquí llegan. A ver. Aquí es donde el año pasado Carlos III tuvo que aguantar la lluvia estoicamente. Y aquí, pues bueno, tiene que aguantar el sol y de pie se apoya un poco en la barandilla. Uf. Pero bueno, tiene que cumplir al final. Y aquí vemos ya en el balcón. Veo a Sophie Rhys-Jones. Veo a... Ese no es Edward, ¿no? No es Edward. Es otro de la familia, pero ahora mismo no sé quién es. Un hermano del padre, puede ser. Del padre de Carlos III, digo. Vale. Ahora llegarán al balcón, se verá el avión, el Trooping de Color, los colores en el cielo del avión, un espectáculo maravilloso. Y las imágenes que no veamos ahora, pues os las mostraré en fotografías, porque hay imágenes evidentemente de todos, incluido de William, que imagino que lo vamos a ver en el balcón, pero en esta cobertura de donde lo estoy cogiendo, pues no parece que lo veamos. No parece que lo veamos en principio. Pues eso. Donde lo tenemos que ver, a caballo. Vale, ahí los vemos entrando. Muy bien. Aquí vemos todos con la banderita. Bueno, excursiones y todo, ¿no? De los coles. Aquí vemos... A ver... Imágenes desde el aire. Muy bonitas, todo hay que decirlo. Los alrededores de Buckingham. Panorámica aérea de Londres. Ahí vemos el Big Eye. Y bueno, está muy bien estas imágenes. Está muy bien estas imágenes para archivo, pero no para lo que lo queremos. Aquí. Ah, vale. La panorámica aérea era para mostrar esos helicópteros y el Air Force One. A ver, no olvidemos que esto es un desfile militar. Aquí nosotros nos hacemos eco un poco de la Casa Real Británica. Pero claro, yo entiendo también que la cobertura y este medio pues no la está haciendo mal, es del desfile. Bueno, nos ha pasado también aquí con la Casa Real Española. Lo que pasa es que los medios que normalmente cogen estos desfiles sí emiten más un poquito o intentan coger la cámara para captar a la familia real. Aquí vemos estos cazas y la familia aquí al completo. Ahí vemos a William junto a Kate Middleton. En este caso Carlos III no se ha puesto al lado de Kate, está a su lado Camila y su hijo William. William con Kate y sus hijos pues prácticamente en orden, George, Charlotte y Louis. Al lado de Camila se encuentran Sophie Rhys-Jones y Edward. Y a
al lado de Kate Middleton, la princesa Anne y no distingo a los otros. No los distingo, no sé ahora mismo quiénes son. Bueno. Vemos a toda la familia real en el balcón. Y Camila con una pose rara. Con una pose, no sé, distinta. Es un poco la impresión que me da. Vemos a William hablar con su padre. Normal. El año pasado quisieron poner a Carlos III al lado de Kate Middleton. Pues eso, para dar una imagen de unidad, de solidaridad, de familiaridad frente a todos los rumores y por supuesto como en plan estamos unidos contra la enfermedad. Bueno, vamos a lo que queremos ver, que efectivamente aquí, bueno, todos mirando, Charlotte y Luis como que están más relajados, ¿no? El niño mayor, George, la verdad es que siempre ha dado un poco una imagen robótica, ¿no? Es un poco la sensación. No, que no parece tan natural como los otros dos. A ver, es el heredero y bueno, pero bueno, esperemos que no pase lo mismo que con William y Harry. Aquí vemos el espectáculo. Rojo, blanco, azul. Tiñendo prácticamente el cielo de Londres. Lo que pone el colofón a este desfile militar. Y que bueno, brutal, brutal. Queda muy bonito. Vamos a ver completo. Y bueno, pues es un poco, sí, por lo que esto se ha hecho famoso en todo el mundo. Los colores no duran mucho en el cielo, ya los vemos. Pero bueno, no deja de ser un auténtico espectáculo. Bueno. Ahí vemos seriedad en el balcón. La familia real casi al completo. Ha extrañado, en este caso, que no estén las primas de William, las hijas de Sarah Ferguson. Bueno, porque se decía que sí, que efectivamente tenían buena relación con Carlos III. Y aquí ya se despiden. Empieza Carlos III y ya saludan el resto. Y vemos efectivamente que Carlos III con el saludo, si os fijáis, prácticamente no mueve la muñeca, mueve únicamente el brazo. El brazo. Es raro, Es raro. Lo vemos ahí. El brazo, los dedos. Y aquí termina un poco la cobertura de este medio. Esperaos que vamos a ver imágenes, en este caso de toda la familia real. Imágenes ya en primer plano. Pues para ver un poco todo esto. Bueno, pues tenemos un buen carrusel de fotos, hay que decirlo. Voy a que se vean un poquito mejor. Vale, pues ahora las vemos un poquito mejor. Aquí en el carruaje, lo que hablábamos un poco de las bromas de los niños. A ver. Aquí vemos, pues eso, lo que hemos dicho antes. Más naturalidad por parte del más pequeño. Y el otro es que, además, con ese corte de pelo, prácticamente lo han hecho abuelo al niño, Fijaos, el pequeño, de hecho, no le han puesto ni gomina ni nada. Le movía el aire, el pelo, pues eso, como un niño. Pero a este es que lo han vestido ya prácticamente de señor. Y aquí siguen un poco con las bromas. Y es muy gracioso porque Luis, porque al final, pues eso, se le están cayendo los dientes y tiene aquí una dentadura que está todo melladito. Y aquí vemos, a ver, vale, un momentín, vamos a ponerlo bien. Aquí vemos a Charlotte junto a Kate Middleton, lo que decía, que la niña, en este caso me ha parecido que iba bastante elegante. A ver si vemos unas fotos un poco mejor. El recogido muy bien. No la han hecho parecer una señora. Es una niña. Le han recogido aquí con unas trencitas. El pelo liso y perfecto. Y Kate Middleton, especialmente guapa. Lo que decía, le sienta bastante bien este vestuario que ha escogido. Aquí los vemos otra vez. Y
pues eso, que al final los medios británicos han hecho especial hincapié un poco en las caras del príncipe Luis. Porque, pues eso es más gracioso. Aquí vemos al mayor haciendo no sé qué con las manos, pero que no termina... No, ¿verdad? Es que es la fisionomía de la cara. Ha salido tanto al padre, y al padre que se supone que cuando era joven era ídolo de adolescentes, y ahora se ha convertido como en un señor bastante mayor, o sea, que aparenta más de su edad. Que es verdad que ha perdido pelo y tal, pero es que el niño ha sacado su cara por completo. Y fijaos aquí que es verdad, que, a ver, yo lo entiendo, los niños crecen y evidentemente él es el mayor, pero fijaos que está ya aquí como, no sé, al pequeño lo vemos un niño vestido de traje y al mayor lo vemos un viejo joven. Bueno, aquí estas imágenes, Carlos III, pues eso, un poco salen todos con los ojos cerrados por el sol. Aquí vemos una última imagen de Luis saludando. Todos se meten, pero ya él tiene que dar el último saludo, lo que os decía. No le han puesto gomina ni nada. Aquí tenía el pelo, pues eso, al aire. Y eso, pues más naturalidad que en este caso el abuelillo de su hermano. Vale, aquí vemos a Kate Middleton montando en el carruaje junto a su hija Charlotte. Que lo que he dicho, digo, el vestido de la niña, otras veces le han puesto unos vestidos que, bueno, ya sabemos, un poco tipo british, que nos suenan bastante antiguos, pero que en este caso tanto la madre como la hija, yo creo que no se puede decir absolutamente nada. Aquí vemos a Kate Middleton un poco mejor, de lado, y la verdad es que creo que bien, en el sentido de que es un traje formal, es un traje original, es bonito, estiliza su figura, no le hace parecer mayor y bueno, lo que he dicho antes, ha habido comentarios con el tema del pelo, pero que no me parece que sea un poco el vídeo en el que entrar en esos temas. Ahí vemos el broche que lleva en ese traje y la verdad bastante bien. Y el sombrero tampoco ha sido, hemos visto otros sombreros peores, la verdad. Siempre nos llama mucho la atención, pero en este caso yo lo he visto bien. Un sombrero un poquito más ligero, a pesar de que aquí se ve un poquito grande, pero un poquito más ligero, pues eso, para tapar el sol, que sea elegante. Y bueno, aquí la vemos otra vez más. Claro, ha sido analizado hasta la extenuación, ¿no? El traje de Kate Middleton. Pero como veis, eso, yo creo que es bastante elegante. Bastante. Aquí vemos que, por eso decía yo, digo, qué raro. Yo estaba buscando a uno con barba, pero es que no se ha dejado exactamente la barba. Se ha dejado un poco de afeitar y tiene como una barba de 3 días. Este de aquí, de la izquierda, es el príncipe William. Por eso no lo reconocíamos en el vídeo, ¿vale? No era la persona que yo he dicho que creía que era. Y por supuesto la fisionomía, ¿vale? Que eso también un poco se nota. Bueno, vemos ahí en el palco y justo entrando William. Bueno, este es el que llevó el año pasado, de blanco. Y evidentemente mucho más delgada, ¿vale? Con lo cual se nota, veis, un poco aquí a Charlotte la vistieron un poco como de marinerita, de primera comunión, y no, o sea, el vestido que ha llevado este año es más un poco de niña, se ve aquí mejor y un poquito más de niña, más normal, elegante, y creo que no hay nada mucho más que decir. Aquí les vemos en el coche, George y Charlotte por delante y William, Kate y Louis en la fila de atrás. Y vemos aquí, vale, Edward y Sophie Rhys-Jones, que no han llevado a los hijos. La princesa Anne, la hermana de Carlos III. Y por aquí, bueno, es que esta foto ya la hemos visto. Aquí vemos en el carruaje. Igual. A ver, os he dicho que había un buen carrusel de fotos. Algunas pues han salido repetidas. Pero bueno. Aquí vemos el carruaje. No, es que no os creáis, que para subir telita. Pero bueno. Carlos III y Camila.
Bueno, a estos sí les han podido hacer. ¿Veis lo que decía de Camila? Esa media sonrisa que no termina de arrancar. Ya digo, al final ha sido un poco la cara y la cruz. Aquí vemos a Sophie Rhys-Jones con otra persona que no sé exactamente quién es. No lo sé. No lo sé. Bueno, del estilismo de Sophie Rhys-Jones yo la he visto un poco como siempre. Ella lleva así estas cositas. Bien, no puedo decir nada malo. Y aquí igual, estos también están en el balcón, ahora mismo no los reconozco. Es que tengo que decir que estoy haciendo el vídeo un poco sin gafas también. Entonces, y William aquí, con ese sombrero de piel de oso y pues eso, que no lleva la barba completa como lo hemos visto en los últimos meses. Más imágenes del desfile militar y Carlos III aquí con dificultad y ayudándose un poco de ese espadín. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre real, pero bueno, sujetándolo un poco por la empuñadura a modo de bastón para subir al palco real. De nuevo Kate Middleton aquí, por eso decía, digo, lo he dicho antes en el vídeo, esperad a ver un poco el traje de Kate Middleton completo. Veis aquí, por ejemplo, esto le queda bastante bien, es un rollo así tipo gabardina y bastante bien, bastante elegante, formal. En fin, es que no sé, este look creo que le favorece bastante. Y aquí vemos de nuevo a la niña con un vestido de niña. Y los zapatitos igual, nada que decir, nada que decir. De nuevo los vemos por aquí. Entran un poco en orden, mayor, mediana y menor. Aquí de nuevo al principio William, Kate Middleton, la familia real al completo, bueno, casi al completo, evidentemente, la que estaba hoy, vaya. El núcleo duro, Carlos, Camila, William, Kate Middleton y sus hijos, y Sophie Rhys-Jones, Edward, la princesa Anne, y para usted de contar. Aquí otras fotos. Bueno, ya mirando un poco, efectivamente, los colores del avión, de los aviones, perdón, y ya está. Aquí era, fijaos qué raro, han puesto a Sophie Rhys-Jones aquí. Yo creo que Edward, si no me equivoco, creo que no estaba a caballo, o yo por lo menos no he leído nada. Bueno, pues con esto termina el Trooping the Colour 2025. Un poquito más tranquilos con la enfermedad presente de Carlos III, también con el asunto de Kate Middleton, del cáncer, que todavía no se ha ido, pero la hemos visto, yo particularmente sí la he visto más recuperada. Hay detalles en los que de momento no voy a entrar, ya tendremos tiempo de analizarlos. Y sobre todo Camila, Camila bastante seca, bastante con caras raras. En fin, pues lo voy a dejar aquí. Hasta aquí la cobertura de este Trooping the Colour 2025, con la evidente ausencia de Harry, Meghan Markle y sus hijos, el hermano de Carlos III, Sarah Ferguson y sus hijas, y bueno, pues un poco yo creo que les va a venir también que este desfile no haya generado tanto ruido como el del año pasado. Pero lo voy a dejar ya aquí. Luego me imagino que saldrán más noticias, así que estaremos atentos. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Por favor, uniros para no perderos nada. Gracias por estar ahí.